Buenas a todos a este tercer capítulo de estos vídeos de YouTube que hago. Soy Samuel Espinosa Romero, ya sabéis quién soy, querida audiencia. Y sabéis que intento grabar un vídeo semanal, llevo ya 3 semanas. Y esta semana pues he intentado grabarlo los domingos. Por eso a lo mejor lo veis lunes y parece que esta semana anterior no ha habido. Pero hoy es domingo por la noche y me comprometo a intentar terminarlo de montar esta misma noche. El capítulo de hoy continúa un poco lo que estuvimos hablando ayer, y por eso ayer, no el último vídeo, el anterior, y por ello le he seguido llamando capítulo 2, porque hoy vamos a hablar de las miradas del odio. Recordad que en el vídeo anterior, si no lo habéis visto, os lo recomiendo que lo veáis para continuar lo que estamos hablando en este. Empezamos a hablar de los grupúsculos, los grupos, la confrontación, y hoy venimos a hablar de otros temas. Sabéis que nunca vengo a sentar cátedra, nunca vengo a contaros ninguna verdad revelada, yo no soy ninguna religión ni ninguna ideología. Recordar el error de los filósofos conocen la verdad leyendo a otros filósofos y por ende pecan de idealismo. Yo no vengo a practicar filosofía ni a practicar sofismo, yo vengo simplemente a plantear preguntas y a hablar con ustedes cara a cara, lo más educadamente que se puede y sarcástico, porque creo que es la única forma de enfrentar este mundo en el que vivimos con distancia irónica. Por eso yo no vengo a venderos ni la dictadura del proletariado, ni la destrucción de las clases sociales, ni la Santa Trinidad, que viene a hacer lo mismo y es lo que hablaremos en el vídeo de hoy. El vídeo de hoy se llama Las miradas del odio. Y el tema central del vídeo, en la tesis, es la naturaleza del odio de las instituciones. O el odio institucionalizado, en instituciones no solo por la escuela y tal, sino de instituciones desde el colegio, la universidad, pasando por la prensa, pasando por la familia, todo lo que conforma una sociedad estatal. ¿Por qué he decidido llamar la mirada del odio? Voy a poner aquí dos imágenes distintas para que comprendáis por qué se llama el vídeo La mirada del odio. Pues entendemos esta imagen como la mirada del odio. Esta es la imagen mítica de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de la Alemania nazi, del Tercer Reich, el cual pues mira despreciablemente a un judío que lo fotografía. Si no conocéis la imagen os pongo un poco en contexto. Le está diciendo su secretario o su consiglieri, como se diga, le está diciendo que el que le está sacando la foto es un judío. Estamos en el año 33, todavía no ha empezado ni el holocausto, pero ya se intuye en su mirada. Es el odio puro, es la mirada del terrorista Berchale cuando está en el juicio y le preguntan por lo que cree. Es la mirada del terror rojo, la mirada de los dirigentes falangistas durante la guerra. Es la mirada pura y dura del odio descarnado, del odio sin naturaleza, de ese odio que ya va más allá y se convierte en un instinto, porque sí, el odio es instintivo y será algo que hablaremos. El odio es natural, es sano e incluso es genético. Recordad que no leemos memes, sino que leemos genes. Por aquí tengo un librito que, si lo encuentro a mano, lo enseño, que es fundamental para entender esta cuestión, y es que leemos genes. Eso lo dice muy bien Richard Darwin en este libro que tenéis aquí, que si no se enfoca bien es el gen egoísta. Porque en el fondo el odio es algo natural y será algo que lo confrontaremos en el vídeo de hoy. Entonces, por eso intentamos profundizar un poco en la idea, o intentamos profundizar en la idea de que tenemos un gen egoísta. Y el odio, pues me vuelvo a repetir un poco, pero quiero que esto quede claro de que el odio tiene una connotación natural y sana, que será la que hablaremos en primera instancia después de presentar el vídeo. Aquí tenemos un odio convertido en instinto, un odio a un otro que no podemos llegar a leer sus genes, porque es casi imposible. Medir el cráneo de un judío para ver si tiene menos cerebro o de un negro es algo estúpido, y que la propia antropología y sociología ha demostrado que es mentira. Hay unas connotaciones sociales, pertenecemos todos a una misma especie, a una misma raza conformada por diferentes etnias, cuya historia ha ido conformando diferentes caracteres. Eso es obvio, no es el mismo el carácter de un eslavo que el carácter de un mediterráneo, pero ahí juega más tanto la adaptación genética y cultural como otras cuestiones. Pero no olvidemos este librito de aquí, el gen egoísta, que nos va a ayudar bastante para comprender que el odio es algo natural, es algo, como vuelvo a decir, parte de nuestra genética. El rechazo es algo que puede convertirse en un peligro. Y después tenemos el otro odio, ¿no? Este es el odio descarnado, instintivo, convertido en algo casi natural. Y después tenemos este odio que está aún más naturalizado. La imagen, si no la conocéis, la pongo en contexto, y es la imagen pues mítica de la guerra civil de el bando republicano vejando monjas. Fue algo bastante común y no era algo extraño o visto como una extrañeza dentro de pues esas hordas comunistas analfabetas que creían que la culpa de sus problemas se encontraba en la iglesia. Y tenemos a Sevilla, que la mitad de sus santos del barroco han desaparecido. Mucho arte de Miguel Montañés
se encuentra totalmente desaparecido. Este odio es más peligroso porque está naturalizado, no como este, naturalizado en el instinto, sino naturalizado en la vida social, en la red pública, en la república, ¿no? En la república no en el sentido del gobierno de la Segunda República, sino de la red pública, ¿no? De lo que se refería Platón en su diálogo, el conjunto de las cosas públicas. Está naturalizado. La vejación de un muerto es algo natural, es algo del día a día, algo que se vive con normalidad, algo que se vio perfectamente en la guerra de los Balcanes. Este es el odio que a nosotros nos interesa en el vídeo de hoy. Vamos a hablar un poco también de este, es lógico, este odio descarnado, casi instintivo, porque tenemos que entender de que, me vuelvo a repetir, de que hay un odio que es lógico. Y ahora, un poco más adelante, nos referiremos a él. El odio al otro, pues, cuando es naturalizado en un estado, cuando no es un odio, como vuelvo a repetirme, ese odio lógico, necesita un proceso, necesita ser sustentado en una moral, en un código de valores, en una ideología, en unas ideas. ¿Y cómo se hace? Pues se sustenta, como he dicho, mediante la moral, mediante esas ideas, se legitima en el grupo y se transmite mediante un relato. Esta anula pues cualquier forma de ética y prioriza esta moral del grupo, cohíbe el efecto hooligan, el efecto grupo. Esto hace que sea racionalizado y se convierta en parte de la vida pública, de esa red pública, como algo común, ¿no? Vuelvo a explicar, pues os pondré un diagrama, que he puesto aquí estas dos imágenes, que pongo el diagrama arriba, una Santa Trinidad, para que entendáis un poco lo que hablo cuando es el odio institucionalizado. Porque necesita aislar una serie de patrones, por ejemplo en la Alemania nazi, los rasgos faciales que asignaban al pueblo judío o gitano, más bien era más fácil conseguirlo en el pueblo gitano, a la vez había una mayor endogamia y una menos exogamia, una menor reproducción en los grupos externos, y a la vez conservado ciertos rasgos originarios de la India. Pero hay que irle una serie de rasgos, una serie de patrones, una serie de comportamientos, de pensamientos. Fíjate en el pensamiento, en el conflicto mismamente del mundo ruso, en la guerra civil rusa, los bolcheviques tenían una serie de patrones asignados hacia la forma de pensar del que era un contrarrevolucionario. La Alemania nazi tenía un conjunto de valores morales que asignaban a los comunistas. Entonces tenemos que aislar estas características. Para transmitir un relato, una serie de historias, ¿no? de mitos logificados mediante un logo, hace falta caricaturizar a ese otro. Hay que sacar esos rasgos que hemos hablado, como los ejemplos de esa Rusia bolchevique o de esa Alemania nazi con los comunistas. Por otro lado, eso que se transmite tiene que estar sustentado. Se sustenta en lo que explicamos el otro día, en la moral y en esas pautas de comportamiento que son productos de la ideología, adscripción y transmisión mediante un otro, porque para que haya una dialéctica tiene que haber un otro, ¿no? Es el código de moral, es la verdad relevada, ¿no? Puedo poner el ejemplo bíblico, ¿no? De Moisés cuando le dan las tablas. Le dan una serie de normas que es la verdad relevada. Esa verdad relevada no solo se encuentra en la Biblia, esas verdades reveladas las podemos encontrar, como he hablado al principio del vídeo, en el marxismo o en el fascismo o en el capitalismo, siempre unas verdades reveladas. Es el problema de la ideología. Una ideología parte siempre de un sesgo idealista, y el problema de Marx es muy materialista, hasta el punto en el que plantea una verdad relevada. Su verdad relevada es el mandamiento de que el proletariado se unirá algún día y se liberará de las rejas del capital. Aunque Marx no define lo que era el capitalismo como tal, sino que lo hace en ciertos descendientes. Pero entenderme lo que os quiero decir. La idea pues marxista de que algún día el proletariado se unirá y acabará. El proletariado se quiere convertir en clase media. Lo vimos con la emigración española de los 60. El obrero no quería ser un mierda, no quería estar muerto de hambre y darle la mitad de su dinero a otro, sino que quería ser como Pepe, en Venta Alemania Pepe, y comprar su vaquilla, comprar sus 4 cabras y vivir un poco mejor. Porque la aspiración del pobre siempre es vivir un poco mejor y menos agobiado. Es el gran logro del capitalismo que tenemos hoy en día, con sus errores y sus virtudes. Todo se ha dicho. Pero existe una verdad relevada en una moral y una serie de pautas de comportamiento subordinada a esta moral. ¿Qué diferencia hay entre que yo me crea la Santa Trinidad católica y que yo me crea que se acabarán las clases sociales el día que todos seamos arios o alemanes? Pues valiente imbécil, porque habrá quien diga dentro de ese grupo que lo que tú dices no le gusta, y entonces era un comunista. Pues igual pasa en los regímenes izquierdistas con el tema de la moral soviética.
Hasta tú puedes permitir la revolución, pero cuando tú estás en contra de lo que yo concibo como revolución, tú eres un contrarrevolucionario, te caricaturizo mediante unas ciertas películas, mediante una serie de relatos cinematográficos o culturales, y pues puedo convertirte en un sujeto el cual está subordinado, un sujeto el cual pasa a ser parte de una idea de chivo expiatorio, algo bastante importante aquí. Tenemos que tener en cuenta de que para que este relato funcione, la caricaturización a veces no funciona, entonces es mejor crear un chivo expiatorio, algo que también hablaremos con el tema nuevamente de los judíos y las brujas, pero eso era algo que desarrollaremos más adelante. Ahora mismo quiero hablar un poco del diagrama. Y para que esa caricaturización o ese chivo expiatorio funcione y esa moral funcione, tiene que haber un proceso de legitimación dentro del grupo. ¿Cómo se legitima el grupo? Pues con todo esto frente a un otro. ¿Y que es el sumo de la legitimación? El odio. ¿Qué nos une más que el odio? Hay otro libro brillante. Hoy parece que voy a abrir mi biblioteca. Hoy parece que me voy a convertir en Paco Umbral y voy a hablar de mi libro. Y decía brillantemente el grandísimo Leonard Ferdinand Céline en este librito que no tiene portada, pero es Viaje al fin de la noche, no sé si se ve bien, decía que lo primero que tiene que crear una sociedad es un otro. Lo primero que creó una tribu bárbara fue un sujeto al que decirle gilipollas era el culpable de esto o de lo otro. Lo hemos visto con la casa de brujas, me remito al tema de los judíos, me remito a 50.000 temas que ahora profundizaremos, pero hay que legitimarlo. Y se legitima mediante todo este proceso. Hay dentro un proceso de legitimación. Este proceso de legitimación es fundamental porque necesita tanto de la moral, de esa verdad revelada, como del relato, como de la caricaturización y de extraer ciertos patrones. Y ahora continuaremos pues hablando de por qué digo que esto es un odio, ojo, hay que hablar institucionalizado, porque podemos remitirnos a Richard Darwin cuando habla del gen egoísta, ¿no? Porque no tengo la parte exactamente marcada, pero hay un momento en el que habla de que pues, podemos transmitirnos mediante el gen o mediante el meme. Si a ti te llega una persona que tú no conoces y sus rasgos no los compartes, te pongo el ejemplo, no solo sus rasgos sociales y culturales, sino también sus rasgos faciales. Roma con los bárbaros. Te llega un grupo que su estructura, su nomenclatura, hasta su lengua es distinta a la tuya, pues te genera un coco y genera que Roma crezca. Roma crece en cierto punto porque tiene un enemigo común al que enfrentarse, que son los bárbaros. Es un enemigo público increíble y propagandísticamente tiene un gran peso. Porque estamos hablando de que tenemos un sujeto al que podemos acusar de todos los problemas. Cuando hemos puesto el ejemplo de Roma, obviamente con los bárbaros, vemos un odio que es normal, porque es el odio al otro que no conocemos. Es lo más normal del mundo, y te llega alguien que no conoces. Hoy en día es más difícil hablarlo porque vivimos en un mundo globalizado, donde ya sabes cuáles son los rasgos de un tailandés, porque tú has ido a comer un bar tailandés, que has comido un plato tailandés, o perfectamente te has podido ir al centro de la ciudad y comer comida vietnamita, y has visto lo que un vietnamita en 20.000 películas. Entonces esa otredad se va perdiendo. Pero cuando me remito a ese odio institucionalizado en la red pública, en la estructura social que vivimos, es cuando es un odio en que conoces. Aquí puede ser tu compañero de trabajo, tu compañero de universidad, puede ser perfectamente el trabajador de la esquina, el político que habla en televisión, alguien que conoces. Por eso alegrarte de alguien que conoces que maten es patético y es criminal. Yo odiaré a Pedro Sánchez y me parecerá un sujeto repugnable, o Yolanda Díaz. Pero me daría pena que nos matasen. Igual que debería darle a cualquier pena que matasen a Charlie Kirk, porque estás matando a alguien que ya sabes quién es, que le pones cara. Y legitima su muerte con lo que estoy diciendo, con la palabra fascista. Ahora pondremos el ejemplo de Charlie Kirk para desarrollar esto dentro del marco de hoy en día. Entonces, cuando este odio se produce, me remito en la red pública, la estructura social, es algo artificial, y al ser algo artificial, es algo que no es natural, necesita un proceso social, un proceso en el que se va articulando esa serie de cuestiones, de pautas que se caricaturizan, y se acaba creando pues el sujeto que es el chivo expiatorio, los sujetos que son los chivos expiatorios. Voy a hablar de un tema polémico, pero hoy en día uno de los grandes chivos expiatorios que tenemos es Mazón. Mazón será un capullo que la ha cagado por completo y no ha sabido estar a la altura de su situación. Pero es que cae un meteorito en Valencia y es culpa de Masón, y la persona que ha muerto va a la familia con una foto a gritarle: Masón, hijo de puta, hay que matarte. Pero las cagadas del gobierno cuando
la Dana, tampoco se han tenido tanto en cuenta porque Masón ha sido el culpable y sobre el que ha recaído que el gobierno de España no haya ido en 2 días a ayudar y que no haya mandado los efectivos militares suficientes. Aunque Masón haya cometido errores, se ha convertido en el chivo expiatorio número 1 público de la sociedad española. Y eso no quiere decir que haya cometido errores, que haya hecho cosas malamente. Que yo he leído a Blasco Ibáñez y he leído a la literatura valenciana y sé que es una bibliografía que es compleja y siempre está susceptible a las crecidas de agua. Pero, aunque haya cometido sus errores, es un chivo expiatorio. Hay una serie muy buena que os recomiendo, Chick Me a Hero, que decíamos en España cualquiera tiene su tragedia, sobre los constructores de BPO, el primer alcalde que construyó en la ciudad de Yonkers, creo que está cerca de Nueva York, la primera vivienda de BPO dentro de varios ricos. Lo convirtieron en un chivo expiatorio la prensa y la política, por completo, porque necesitamos un sujeto al que echarle la culpa cuando nos equivocamos. Entonces, este proceso social no podía olvidar de que al ser un otro que conoces, que puede ser tu vecino, el que habla en televisión, necesita un proceso social para que tú lo odies, para que a ti te repugne, porque tú de natural no matas a tu hermano, tú de natural no matas a tu vecino, porque es alguien que conoces. ¿Cómo se llega a una situación de guerra civil como la que pasó en España, en la que hermanos, primos y tíos se mataron? Pues bueno, ¿cómo llegamos a esa situación macabra, no? Pasamos de ese odio como hemos estado hablando hasta ahora. ¿Cómo llegamos a la situación en la que matas a tu vecino? Me remito a la situación de la guerra civil española. Pues necesitas un proceso social muy complejo, en el que esto que está hablando, vuelvo a poner la imagen de nuevo, este círculo donde se va remitiendo el odio, se legitima, se transmite, se va produciendo un proceso social, todo eso necesitamos para llegar. Mismamente, puedo poner ejemplos, yo no tengo un guión como tal, pero pongo pues ejemplos y cuestiones. Nuevamente, pues los judíos en la Edad Media se va creando un discurso social en el que los judíos comen hasta bebés para hacer su pan de Pascua, o nuevamente por la imagen que he puesto del terror rojo de la España republicana, obviamente del terror del bando nacional, mismamente la misma. No como llegas tú a que exhumar el cuerpo de una monja y dejarlo sea algo normal, pues necesita un proceso de odio muy fuerte en el que se le vaya incitando a la gente desde muchos aspectos. Recordemos que un papel muy fuerte que juegan en la guerra civil son los intelectuales y los poetas, que son los primeros que incentivaron a que nos matásemos, tanto de un bando como de otro. ¿Cómo llegamos a esta situación actual en la que se han construido los movimientos progresistas o los movimientos de odio y demás? Porque hoy en día el odio lo está legitimando quien tiene el poder, y actualmente el poder en Occidente lo van tomando poco a poco estos grupos identitarios, ¿no? Lo estoy hablando en el vídeo anterior, los woke, podríamos decir que hoy en día es quien está legitimando el mayor discurso de odio. Hoy en día podemos ver obviamente lo que ha pasado en Navarra, que aunque no se haya justificado por parte de la izquierda, se ha hecho igual que cuando la izquierda Berchale mataba a ETA. Se ha hecho un bueno, pero es que tal, lo otro, el otro peligroso, la otredad. Y entonces hay que construir un discurso, que es lo que vamos a analizar. ¿Y dónde viene todo este constructo del facho? Pues tenemos que remitirnos a que en los años 60, poco a poco, la Unión Soviética va decayendo económicamente y todo lo que nos va llegando de ese mundo es horrible. Vamos viendo las grandes hambrunas de Hungría. Me gustaría traer a algún amigo a hablar de temas de historia y comunismo. Las grandes hambrunas, como vuelvo a remitir, de Hungría. Vamos viendo que Albania es un país atrasado socialmente en el que cuesta que lleguen los coches. La revolución cubana se está convirtiendo en un derrotero poco a poco, a finales de los 60, principios de 70, vamos viendo el matiz que va tomando. China, la gran revolución maoísta, la esperanza de la izquierda francesa, se va convirtiendo en un régimen distópico. El mundo de árabe se va convirtiendo en un mundo distópico, producto de los apoyos que han hecho la izquierda intelectual al anticolonialismo y al antiimperialismo, tema importante para este vídeo. Entonces se va haciendo un discurso, especialmente en la izquierda académica, que va absorbiendo a la izquierda de pie de calle. ¿Qué hace esta izquierda académica y que ya hoy en día ha tocado totalmente la calle porque ya el obrero no se manifiesta? Si en esas manifestaciones de Merco y tal, lo que hay son funcionarios, y en esas manifestaciones contra Vitoquila aquí en Granada no había ningún obrero, lo que había eran gente, pues niños estudiantes, clase medianista, funcionarios y gente que verdaderamente no es clase obrera. Entonces, ¿qué hacen? Convierten al centro de la lucha al sujeto oprimido. El sujeto oprimido deja de ser el centro de... Perdón, el obrero deja de ser el centro del debate político. El obrero es importante y hay quien lo fusiona y dice, coño,
El obrero tiene el mismo papel, la clase social juega un papel, porque no es lo mismo ser clase obrera y negro que ser rico y negro, hay quien toma estos matices, pero ahora se introduce la dicotomía o la variable, perdón, me voy a estornudar porque estoy un pelín resfriado. ¿Qué se hace en este momento? Pues se añade una nueva variable que es el oprimido, el sujeto oprimido, el sujeto subalterno. Este sujeto toma un papel muy importante a nivel social, porque va poco a poco opacando el espacio que antes había sido el de la clase obrera. Como he dicho ya, se matizan algunos puntos y se dice, bueno, es que... Pero ya se hace una jerarquía, no son iguales todos los obreros. Lo mismo que tú seas un obrero, a que yo soy un obrero negro, o que yo soy un obrero homosexual. Entonces van priorizando ciertos colectivos. ¿Cuáles son estos colectivos? En Estados Unidos recordemos que principalmente son los movimientos queer y los movimientos negros, los movimientos afroamericanos. Y los movimientos afroamericanos buscan un vínculo muy fuerte, que es el movimiento islámico. Los grupos de presión como Malcolm X, las Panteras Negras, buscan hacer una vinculación con el Islam. Muchos de estos se convierten en Muhammad Ali y empiezan a entrar la variable islámica, que es muy importante. Entonces hay unos sujetos oprimidos que son más importantes que el resto de la clase trabajadora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se crea un espejo sentimental. Un tal Fontana, que uno que ni me va ni me viene, dice que es historiador, tengo ciertas dudas con él, no estoy totalmente de acuerdo, pero añade ciertos conceptos interesantes. Y yo a sus espejos bárbaros y a sus demás cuestiones le diría el espejo sentimental, porque ahora nos reflejamos, ¿no? El espejo bárbaro, para quien no lo conozca, es la idea de que cuando tú miras al bárbaro te estás mirando a ti mismo en el fondo. Un poco estúpido porque tendrá que haber un romano con un bárbaro, vamos a decir la palabra, del mundo germánico, que tiene que ver un español con un bárbaro del mundo hispanoamericano, que eran bárbaros, los conquistados fueron bárbaros. Algún día hablaremos de imperio y tocaremos el tema de lo positivo del imperialismo y de lo negativo del imperialismo, pero que tiene más matices positivos el imperialismo civil, no el imperialismo vil del imperio otomano, del imperio inglés, que el imperio civil. Un ejemplo de imperio civil un poco polémico, el imperio estadounidense, que algún día hablaremos, pero no es el tema de hoy. Entonces, pues ese espejo sentimental es que yo me siento y tú te debes de sentir, porque mis sentimientos son más importantes. Incluso está llegado a nuestras leyes. Yo me siento mujer, yo me siento tal, y yo tengo un derecho, unos privilegios que tú tienes que respetar, porque tú siempre has tenido unos privilegios como hombre. La pregunta que siempre hago a estas feministas es si a nosotros nos han preguntado si queremos morir en las guerras. Dicen que es un efecto del patriarcado, lo cual no se sostiene por nada, porque si no hubiéramos mandado a las mujeres a la guerra para que ellas fueran las que murieran. Pero la vida de un hombre, vamos a ser realistas, vale menos que la de una mujer a nivel social, por un hecho muy simple. Yo no puedo parir niños y es lógico que nos manden a nosotros al frente o a la emigración. Personalmente los sujetos emigrantes, los sujetos migrantes, legales o ilegales, suelen ser hombres. Lo que sí es raro es cuando se dice que son refugiados políticos y son gente en edad militar. Eso es otra cuestión que podemos analizar en otro vídeo o hablar. No estoy diciendo que la migración sea una forma de repoblar Occidente, ni mucho menos. Creo que la migración es muy positiva. Pero es que no es el tema. Estamos hablando pues, de la cuestión de cómo, para legitimar ese odio, vamos creando un grupo, ¿no? Que es el nuestro. Lo legitimamos en el grupo y creamos un discurso no oprimido. ¿Y quiénes son los que oprimen? Ellos hacen una asociación de ideas. Capitalismo, Estados Unidos, el imperio capitalista, todos los aliados de Occidente. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es Occidente. Entonces ahí vemos esas facetas tan estúpidas como la guerra de Palestina. Vuelvo a remitirme, me dan igual los palestinos. Y a día de hoy ya nadie está hablando de palestinos. Ha pasado ni un mes de las manifestaciones y ya nadie está hablando de palestinos. O importan los palestinos o importan los saharauis. Una mierda, no importan los palestinos y los saharauis. Igual que me importan a mí. Me importa pues muy pocas cosas. Me gustan los libros y pocas cosas más. Entonces, no os preocupéis de que yo tenga grandes insinuaciones existenciales. Entonces, ¿cómo se construye ese discurso de odio? Que estoy mirando los apuntes y demás, me remito. Porque es un tema complejo en el que no me quiero perder punto ni hilo ni en nada.
pues vas creando ese discurso de legitimación en el que hay un grupo de subalternos, de oprimidos, de que el enemigo es el capitalismo, por ende Estados Unidos, por ende Occidente. ¿Quién es el enemigo? Lo occidental, lo que ellos denominan como patriarcal, colonial, dependiendo de la corriente que hablemos. Por eso tenemos que hablar un poco. Mira, os voy a presentar a un nuevo integrante del canal que es Coco. Es un nuevo miembro de la familia que me hace parecer Vito Corleone. Que no sé si quiere aparecer o no. ¿Quieres irte, Coco? Vale. Dile adiós a los espectadores o te vas. Venga, adiós. Ha querido aparecer. Lo que os estaba diciendo, pues tenemos que crear un aparente opresor que es ese occidente. Entonces, como he dicho, cada corriente pues lo pone de un tono. Es muy interesante analizar las corrientes postcoloniales y decoloniales, que no es lo mismo. Postcoloniales son las teorías decolonialistas que descolonizan desde África, las cuales se basan en una fuerte impronta de financiación rusa, que lo podemos ver en el conflicto de Angola, la guerra civil angoleña de los 70. Entonces las teorías postcoloniales de África, me remito, y decoloniales de Hispanoamérica, buscan crear un enemigo, y el enemigo es un perro de paja, es un chivo expiatorio. La culpa de que yo tenga problemas 300 años después ha sido de España, ha sido del Imperio Español y por ende del colonialismo y por ende del patriarcado de los hombres españoles. Esto no se sustenta, crea un enemigo público y va creando pues un discurso de que cualquier cuestión, si Aznar decide no pedir perdón por los indígenas, es malo y es un chivo expiatorio y es un sujeto opresor. Lo que yo me pregunto es a qué subnormal se le ocurriría meter kilos y kilos y kilos de oro en un barco en el 1600, 1500 y atravesar el Atlántico con la de porcentaje de barcos que se hundía. Obviamente el barco se quedaba en tierra y el oro se lo quedaban allí porque la capital del Imperio Español soy un defensor de que siempre ha sido Ciudad de México, ha sido Lima, ha sido Cartagena y ha sido Sevilla, ha sido un imperio muy plural. Entonces la teoría de coloniales plantea un enemigo público que es el otro, y ese otro es el colonialista. Entonces estas teorías parten de que ese enemigo público, todavía falta un poco que hablemos del odio, entonces van creando un enemigo, ¿no? Tenemos a los colonialistas, por ende el capitalismo, por ende ese enemigo. Lo dicen los intelectuales, esto luego tendrán que entenderlo los nuevos estudiantes, las nuevas generaciones y cómo comprenden esto. Tenemos un enemigo público, ¿no? Tenemos esto, los malos, vale. ¿Con esto qué hacemos? Nos sumamos otro más, la historia feminista, el patriarcado, occidente, capitalismo, malo. Entonces estos se van uniendo porque para ellos el enemigo es occidente que ha colonizado, para ellos el enemigo, para las feministas el enemigo es occidente que ha colonizado sus cuerpos, para los decoloniales y postcoloniales es occidente que ha colonizado sus tierras, y la gente va asumiendo este discurso en el mundo institucionalista, izquierdista, en el mundo erudito de la izquierda. ¿Esto en qué se convierte en las generaciones? Los fachas, los fascistas, que vinculan con Occidente. ¿Y dónde tenemos el tema del vídeo? ¿Cuál es el odio que construimos o el odio que hacemos? Pues el odio hacia el fascista, hacia el facha. Y ya facha o fascista lo toman, creo yo, esto no puedo ni afirmarlo ni negarlo, me paro a pensarlo y digo, hostia, ¿contra quién lucharon los antecesores de la lucha izquierdista? Contra el fascismo. ¿Quiénes son los nuevos fascistas? Pues estos son los que nos oprimen y utilizamos una palabra antigua para tal. Recordemos que ETA mataba a militantes del PSOE en los años 90-2000 bajo el grito de fascista, a un votante del PSOE. Entonces la palabra fascista es una palabra que desvirtúa y deshumaniza. Fascista es muy cercano a palabras como pueden ser perfectamente perro judío o comunista. Son palabras que convierten al emisor en una ley de la justicia y al receptor en un sujeto privado de cualquier tipo de libertad o dignidad humana. Entonces aquí tenemos que se va haciendo este aparataje, que ya lo hemos visto en ETA en los 80 y se va viendo desde bien entrados los 70-80 la palabra facha, fascista, va tomando el papel de un enemigo público. El problema es que ese enemigo público no es el cabeza rapada, ni es el intelectual nazista puro, como hablé en el primer vídeo de 300, ¿no? La idea de Frank Miller, Arias, no, el facha es Vito Quiles, que es un Borja Mari de centro derecha, el facha Rajoy, el facha es tu vecino tal, el facha el otro, y esa persona va perdiendo dignidad. Bueno, déjale que es un facha. Es que el facha, y esto va permitiendo un discurso de odio que cada vez va calando más en la sociedad. ¿Y cómo somos si somos un facha o no? Me remito a lo que hablamos al principio del vídeo, las verdades reveladas. ¿Cumplen los mandamientos del movimiento progresista? Sí.
Eres un facha, eres un aliado. No los cumples, o eres crítico, o ves el elefante en la habitación. Eres un fascista. Tú hueles a facha, tú hueles a que me quieres fusilar, porque tú no votas el PSOE, tú me estás diciendo que es un problema migratorio, me estás diciendo de que a lo mejor las mujeres marroquíes musulmanes no denuncian, a lo mejor me estás hablando de que hay ciertos problemas, que me estás diciendo que a lo mejor el fiscal es presuntamente culpable, o que la denuncia de violación de género, son todas verdaderas, o fascista, que es un facha. Es que lo que hay que hacer es meterte a los tiros, lo que hace es que tú vayas a Navarra a cubrir una noticia como periodista y pegarte dos guantazos porque eres un fascista. Yo que voy vestido de negro encapuchado a pegarte no soy fascista, pero el otro sí. Entonces aquí vamos siendo un discurso en el que acaba viéndose en el tema de, pues hablo de ETA, de Navarra, obviamente el judío este que mataron en Nueva York, que parece que se nos ha olvidado pronto. Entonces creamos un enemigo público y vinculamos la palabra facha con neoliberalismo, capitalismo, socialismo, liberalismo, socioliberalismo y todas las corrientes que no formen parte de ser un charo, ¿no? De ser una Charo, de ser un Pedrito Sánchez, de ser una Yolanda Díaz. Todo el que se salga de este círculo social es enemigo. Y ten cuidado que como te tomen como chivo expiatorio, ahí ya es grande. Es que tú ya no eres parte de los fachas, eres el ejemplo de facha. Ahí no está el chivo expiatorio. Es que Masón es el ejemplo del facha malo. Es que Charlie Kirk hay que reírse de su muerte porque es un chivo expiatorio. Y como te tomen como chivo expiatorio, tú no tienes derecho a la vida. Tu derecho a la vida se ha perdido porque eres el ejemplo del facha. Eres el sujeto que cogemos cuando no tenemos que decir. Eres el perro de paja. ¿Ha pasado esto? Bueno, la culpa es de este. El facha. Si no, ¿de quién va a hacer? El facha. Entonces vamos formando este discurso y ya aquí quiero terminar el vídeo, casi terminarlo, hablando de hasta qué punto hemos llegado a una destrucción de ciertas cuestiones. Yo soy un firme defensor y lo defenderé a rajatabla de los valores que aprendimos con la transición española. Unos valores que a mí me criaron, aunque yo soy una persona joven, vengo de los 2000, nací ya en el nuevo milenio, pues crecí con los valores que me enseñaron mis padres de la transición. Y recordemos que cuando se olvidan esos valores del consenso, la mítica imagen del abrazo que todos conoceremos, si no os conoceré voy a poner aquí, vamos mal derrotero, porque al que tú llamas facha al final se le hincha los cojones y dice, bueno, soy un facha, y tú eres un rojo. Y tú tampoco tienes derecho a la vida, ni yo tampoco. Entonces recordemos que la guerra civil la inicia en los congresos. Una instigadora fue la pasionaria. Podría hablar en esta semana de cosas horribles que se pueden ver en las universidades, como que en la UGR tiene un altar puesto donde hay una imagen de la pasionaria, una sujeta que mandó a matar a gente mismamente como podrían ser Calvo Sotelo, no Calvo Sotelo el político de la transición, sino Calvo Sotelo el padre o el abuelo, no sabemos quién era, pero no sé si era padre, creo que era padre, no abuelo. Está ahí su imagen, no importa que haya asesinado con su dedo a un montón de gente, porque esto se transforma con la memoria histórica, otra forma de relato del facha. Ahora la memoria es susceptible a la emoción, al espejo sentimental, y la guerra es estos contra estos son buenos, estos son malos. Y si lo niegas, tú eres un facha, tú estás adoctrinado y tú eres un peligro político. Entonces tened cuidado que si la memoria se convierte en historia, perdemos toda forma de analizar críticamente los documentos que tenemos. Porque si tenemos un documento del franquismo, no es que mi abuelo me ha contado, es que mi tío me ha contado. Pero vamos a irnos a los datos, vamos a irnos a las fuentes, vamos a ir a analizar el problema de forma más seria y no remitirlo al que me han contado, al teléfono escacharrado. Y con esto me gustaría terminar diciendo que cuidado con el chivo expiatorio, cuidado con los sujetos con la otredad, porque como dije en anterior vídeo, al perro que le dan palo, el perro muerde. Y ahí podéis crear un problema, habrá mucha gente que tendrá talante democrático y seguirá adelante. Pero podéis crear enemigos muy gordos y molinos contra los que no os podéis enfrentar y os chocaréis. Entonces quiero terminar este vídeo con una síntesis de lo que hemos hablado un poco rápida, de que el odio es natural, lo hemos visto en el libro del gen egoísta, es algo que tenemos dentro de nuestros genes, leemos genes, pero luego dentro de una institución, a tu vecino, a tu primo, bajo la palabra facha, bajo la palabra judío, bajo la palabra comunista, bajo la palabra masón, judío, comunista, como se diría en la época de Franco, es un proceso social muy peligroso.
Nos decía que hay que crear un relato, hay que transmitirlo como está hablando de todo el vídeo. Por eso apoyamos el consenso, la democracia, el diálogo y la construcción de un país más decente a través del diálogo. Buenas noches, espero que os guste este vídeo y como dije al principio intentaré subir vídeos semanal como en esta semana, que lo estoy subiendo hoy domingo a la noche, bastante de noche, creo que lo tendré a las 2-3 de la mañana, pero lo intentaré subir este mismo día y que tengáis un buen día, intentaremos subir vídeos los domingos y un saludo a todos.